Los críticos incrédulos han desafiado la exactitud de la historia bíblica a cada paso y han perdido. Durante siglos, la Biblia fue aceptada en todo el mundo occidental como una historia precisa de los tiempos antiguos. Se consideraba literalmente cierto y auténtico en cada detalle. Se creía que los eventos en el jardín del Edén, el diluvio, la construcción de la Torre de Babel, las hazañas de los patriarcas, el éxodo de Egipto, todos ocurrieron exactamente como se relata en las Escrituras. Pero luego vino la llamada Ilustración, o Edad de la Razón de los siglos XVII y XVIII. Los intelectuales europeos comenzaron a afirmar que sólo a través del razonamiento humano y científico se podía adquirir el verdadero conocimiento. La revelación bíblica fue objeto de un ataque directo. Pisándole los talones surgió la teoría de la evolución del siglo XIX, que ofrecía una explicación alternativa a la creación divina para la presencia de vida en la Tierra. Dios y la Biblia fueron completamente excluidos del cuadro. Pronto muchos eruditos comenzaron a descartar totalmente las escrituras como no históricas, sin una base confiable en los hechos. Comenzaron a ver la historia bíblica como una mera leyenda, superstición primitiva y folclórica, colocándola en la misma categoría que los antiguos mitos griegos y romanos. Estos eruditos afirmaban que muchos libros del Antiguo Testamento no eran registros contemporáneos en absoluto, sino que en realidad fueron escritos siglos después de los eventos que describían. Declararon que se habían basado únicamente en tradiciones confusas transmitidas oralmente, más tarde puestas en papel por hombres ignorantes, aunque sinceros. Algunos eruditos y críticos superiores llegaron a negar la existencia misma de personalidades bíblicas tan importantes como Noé, Abraham, José y Moisés. Estos hombres supuestamente eruditos estaban cometiendo la misma locura que aquellos burladores romanos de la antigüedad tan acertadamente descritos por el apóstol Pablo. Ellos se volvieron vanos en sus imaginaciones y su corazón insensato se oscureció. Profesando ser sabios se hicieron necios. Romanos 1, 21 y 22. Al igual que los antiguos filósofos romanos, no les gustaba retener a Dios en su conocimiento. Versículo 28. El lógico y filósofo británico Bertrand Russell es un buen ejemplo. Lo declaró en 1944 en su Historia de la Filosofía Occidental. La historia primitiva de los israelitas no puede ser confirmada por ninguna fuente fuera del Antiguo Testamento y es imposible saber en qué momento deja de ser puramente legendaria. El historiador y filósofo R. G. Collingwood, en su libro póstumo La idea de la historia, 1946, también desestimó la Biblia, etiquetándola como nada más que historia teocrática y mito. Estos dos eruditos y muchos como ellos desafortunadamente eligieron no dejarse confundir por los hechos. Optaron por ignorar los descubrimientos dramáticos y trascendentales de otros eruditos en el cercano Oriente que rápidamente estaban arrojando una luz completamente nueva sobre el registro bíblico y demostrando que sus ideas modernas eran basura hueca e infundada. La nueva ciencia de la arqueología, el estudio de los restos materiales del pasado del hombre, iba a sacudir severamente el confiado prejuicio antidios de la erudición crítica. Durante siglos, los saqueadores y los peregrinos religiosos habían desenterrado y se habían llevado miles de artefactos antiguos de sitios de todo el cercano Oriente. Pero pocos entendieron el verdadero significado de estos artículos. Poco después del año 1800 comenzó el estudio sistemático y la evaluación de los sitios del cercano Oriente. La arqueología disfrutó de un crecimiento constante y rápido. Desde hace más de un siglo y medio, la región del creciente fértil ha sido objeto de un intenso escrutinio arqueológico. El término creciente fértil fue acuñado por el egiptólogo James Henry Breasted para el área donde comenzó la civilización. Una región en forma de media luna de tierra rica y bien regada que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el valle del Tigris-Éufrates, luego hacia el oeste sobre Siria y hacia el sur a lo largo del Mediterráneo a través de Palestina.
El fértil valle del Nilo de Egipto a veces se incluye dentro de sus fronteras. Fue en el creciente fértil donde se encontraron las tierras y los pueblos que figuran tan prominentemente en la historia del Antiguo Testamento. No es de extrañar, por lo tanto, que haya habido un interés público relativamente fuerte en los hallazgos descubiertos por la pala del arqueólogo en esta región. Tampoco es sorprendente que estos descubrimientos hayan causado que los eruditos incrédulos se sienten y tomen nota. De hecho, los espectaculares hallazgos arqueológicos del último siglo y medio por hombres de buen juicio han provocado una reevaluación radical por parte de los eruditos de la fiabilidad de la Biblia como documento histórico. Mientras que anteriormente muchos eruditos sostenían que la Biblia era sospechosa y probablemente falsa, a menos que estuviera corroborada por registros seculares y otras evidencias extrabíblicas, ahora cada vez más el mundo del aprendizaje se ha visto obligado a admitir que la Biblia es de hecho notablemente factual, como un registro histórico. La arqueología moderna ha proporcionado una sólida corroboración extrabíblica de hechos históricos que de otro modo solo conoceríamos a través de las Escrituras. Ha demostrado más allá de toda duda razonable la exactitud de la Biblia como documento histórico. Aún así, no debería sorprender que algunos eruditos sigan decididos a desacreditar la Biblia como un registro histórico divinamente inspirado, pasando por alto obstinadamente la abrumadora variedad de pruebas y documentación. El hombre carnal no está dispuesto a aceptar y someterse a la palabra de Dios. Estos críticos pasarán alegremente por alto montones de hechos y evidencia simple en lugar de aceptar la Biblia por lo que es. Algunos pocos incluso han optado por pervertir y tergiversar el claro testimonio de la arqueología para adaptarlo a sus propios propósitos, malinterpretando y tergiversando deliberadamente los hechos en lugar de admitir la autenticidad de las Escrituras. Sin embargo, los últimos 150 años han sido testigos de una notable confirmación arqueológica del Antiguo Testamento. Podemos confiar en el registro bíblico. Examinamos brevemente algunas de las decenas de descubrimientos arqueológicos que tienen que ver con la historia de los tiempos bíblicos, hallazgos que han proporcionado una corroboración dramática del registro bíblico de milenios de antigüedad. No todos los hallazgos arqueológicos han sido tan publicitados a lo largo de las décadas como el espectacular descubrimiento de 1922 de la tumba de Tutankamón en Egipto por Howard Carter y Lord Carnarvon. Sin embargo, muchos hallazgos menos anunciados han demostrado ser infinitamente más importantes para la evaluación del registro bíblico. Sin lugar a dudas, el más vital de estos primeros descubrimientos fue el descubrimiento del secreto de la roca de Behistún. Este avance trascendental en el siglo pasado abrió de par en par la puerta a nuevas investigaciones que desde entonces han confirmado y reconfirmado la historia bíblica muchas veces. Ubicada en un acantilado en la montaña Behistún, al pie de la cordillera de los Zagros de Persia, hay una superficie de roca alisada con antiguas tallas cuneiformes en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y babilónico. La escritura cuneiforme era un modo de escritura que empleaba marcas en forma de cuña, utilizado por muchos de los pueblos antiguos de Asia Occidental. La inscripción de Behistún, que data del año 516 a.C., es un relato de la asunción del trono persa por Darío el Grande, 550 a 486. A partir de 1835, Sir Henry C. Rawlinson, un oficial de la Compañía Británica de las Indias Orientales, copió minuciosamente las 3 inscripciones de la pared rocosa. Luego se puso a trabajar para desentrañar sus secretos. En 1846 había descifrado la parte persa de la inscripción. Como resultado de este logro, él y otros eruditos pudieron traducir las porciones babilónicas y elamitas poco después. La inscripción trilingüe de Behistún demostró ser la clave vital de la antigua escritura cuneiforme, al igual que la famosa piedra de Rosetta había desvelado los misterios de los antiguos jeroglíficos egipcios. Los escritos desenterrados en cientos de sitios en todo el cercano oriente ahora podían entenderse.
La excavación, sin embargo, es un trabajo lento y minucioso. Un solo sitio puede ser trabajado durante una década o más. El análisis posterior de los hallazgos puede llevar aún más tiempo. Por esta razón, el éxito del señor Rawlinson no tuvo un impacto inmediato en los estudios bíblicos. La traducción de las tablillas cuneiformes desenterradas anteriormente, así como de las descubiertas más tarde, fue una tarea prolongada y que requirió mucho tiempo. Pero poco a poco, año tras año, década tras década, comenzó a surgir un panorama claro. Los críticos de la Biblia se habían burlado durante mucho tiempo de las referencias en el registro bíblico a un pueblo llamado los hititas. Génesis 15:20, Éxodo 3:8-17, Números 13:29, Josué 1:4 y Jueces 1:26 y en otros lugares. Su evaluación fue que los hititas eran simplemente uno de los muchos pueblos míticos fabricados por los escritores de la Biblia o, en el mejor de los casos, una tribu pequeña y sin importancia. Pero los críticos estaban equivocados. En la segunda mitad del siglo XIX se descubrieron monumentos hititas en Carquemis, en el río Éufrates, en Siria, lo que reivindica ampliamente la narración bíblica. Más tarde, en 1906, las excavaciones en Bojaskov, antigua Atusas, capital del imperio hitita, en Turquía, descubrieron miles de documentos hititas, revelando una gran cantidad de información sobre la historia y la cultura hitita. Los hititas, se sabe ahora, eran una potencia muy real y formidable. Alguna vez fueron uno de los pueblos dominantes de Asia Menor y el Cercano Oriente, y en ocasiones ejercieron control sobre Siria y partes de Palestina. Después de todo, la Biblia había sido correcta. Hoy en día abundan los libros sobre la historia, el arte, la cultura y la sociedad de los hititas, un fuerte testimonio de eruditos competentes contra aquellos críticos que una vez se apresuraron a desafiar la palabra de Dios. Muchos críticos también habían ridiculizado durante mucho tiempo la idea de que la escritura había existido en los días de Moisés. La escritura era desconocida en ese momento, afirmaron, lo que implicaba que el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, no pudo haber sido registrado por Moisés o sus contemporáneos cercanos, sino que eran tradiciones orales registradas en un momento mucho posterior. Sin embargo, con el florecimiento de la arqueología del Cercano Oriente, llegaron pruebas abrumadoras de que la escritura fue de uso común durante siglos antes de la época de Moisés. Tanto en Egipto como en Mesopotamia se han descubierto miles de inscripciones incuestionablemente anteriores a Moisés por muchos cientos de años. Por otra parte, abundan las inscripciones y escritos anteriores al diluvio, bronce temprano, que ahora se saben que son anteriores por muchas generaciones al diluvio de Noé del siglo 24 a.C. Las 17.000 tablillas cuneiformes y fragmentos de tablillas desenterradas por arqueólogos italianos en 1974 y posteriormente en el sitio de la antigua Ebla en el norte de Siria ejemplifican la plétora de escritos prediluvianos y postdiluvianos. Una vez más, se demostró que los críticos de la Biblia estaban muy equivocados. Algunos críticos también habían cuestionado la historicidad del cautiverio babilónico. La Biblia revela con gran detalle el traslado a la esclavitud de la nación de Judá por los ejércitos de Babilonia a principios del siglo VI a.C., Segunda de Reyes 24 y 25. Otro mito judío fue el consenso de los eruditos. Sin embargo, entre 1935 y 1938 se hizo un descubrimiento importante en un sitio que se creía que era la antigua Laquis, a 30 millas al suroeste de Jerusalén. Laquis fue una de las ciudades registradas en la Biblia como sitiada por el rey de Babilonia al mismo tiempo que el sitio de Jerusalén. Jeremías 34:7. 21 fragmentos de cerámica inscritos en la antigua escritura hebrea fueron desenterrados en los últimos niveles preexílicos del sitio. Comúnmente llamadas las cartas de Laquis o Laquis Ostraca, fueron escritas durante la misma época del asedio babilónico.
Algunos de ellos resultaron ser comunicados intercambiados entre el comandante militar de la ciudad y el comandante de un puesto de observación periférico que describían vívidamente los últimos días de la desesperada lucha de Judá contra Babilonia. Hallazgos posteriores en Mesopotamia de textos históricos babilónicos que describen la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor han proporcionado pruebas adicionales. El hecho histórico del cautiverio babilónico ha sido firmemente establecido. Probablemente uno de los hallazgos más espectaculares de la arqueología del cercano oriente del siglo actual fue el de los famosos rollos del Mar Muerto. Estos manuscritos andrajosos fueron descubiertos por primera vez por un niño pastor beduino en 1947 en cuevas del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Posteriormente se descubrieron pergaminos adicionales en varios lugares de la región. La mayoría de los manuscritos fueron compuestos entre el 100 a.C. y el 68 después de Cristo. Algunos de ellos contienen las versiones más antiguas conocidas de pasajes y libros del Antiguo Testamento, incluido todo el libro de Isaías. Antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, el manuscrito más antiguo y completo en hebreo era el Codex Petropolitanus, que data del año 916 después de Cristo. Se determinó que los rollos habían sido parte de una biblioteca ubicada en Qumran y que pertenecía a los esenios, una pequeña secta judía herética. Como resultado, los manuscritos evidenciaban lecturas textuales espurias ocasionales, adiciones, eliminaciones y errores de copia descuidados. Como Jesús declaró, Mateo 23:2, los escribas y fariseos, no la secta de Qumran, se sentaron en la cátedra de Moisés y tenían autoridad sobre la preservación del texto hebreo original inspirado. Sin embargo, los rollos del Mar Muerto apoyan el alto grado de precisión en la transmisión del texto del Antiguo Testamento. Los documentos de 2000 años de antigüedad demuestran claramente que el Antiguo Testamento hebreo masorético autorizado, tal como lo tenemos hoy, es notablemente fiel a los textos antiguos. También son dignos de mención en este sentido los fragmentos de 14 rollos de pergamino que incluyen parte de los libros del Génesis, Levítico, Deuteronomio, Salmos y Ezequiel, descubiertos en Masada, el sitio de la última resistencia de los judíos contra los romanos en el año 73 después de Cristo. En texto y ortografía son idénticos a la Biblia hebrea tradicional. Se han hecho muchos esfuerzos para establecer la historicidad del diluvio o diluvio de Noé, Génesis del 5 al 8, por medios arqueológicos. El relato del diluvio ha sido probablemente una de las narraciones bíblicas más atacadas. Aunque los críticos continúan relegando la historia al reino del mito, esto es más el resultado de su negativa a aceptar la posibilidad de la intervención divina en la historia que de la falta de evidencia. Las gruesas capas de limo y arcilla encontradas en numerosas excavaciones babilónicas fueron incuestionablemente depositadas por las aguas de la inundación. En algunos casos, estas capas de sedimentos, con las ruinas de ciudades anteriores enterradas debajo de ellas, corresponden al tiempo del diluvio, como lo exige la cronología bíblica. Por lo tanto, muchas autoridades los consideran depósitos acuosos depositados por el diluvio de Noé en el siglo 24 a.C. Los críticos, por otro lado, afirman que son coincidencias. En otros sitios, los críticos se apresuran a señalar: se han encontrado capas de sedimentos que datan de periodos de tiempo distintos al siglo 24. Y en algunos sitios hay una ausencia total de depósitos de inundación en los niveles donde deberían encontrarse si el relato bíblico fuera cierto. Lo que estos críticos no reconocen es el simple hecho de que las variaciones locales en el terreno habrían dejado naturalmente diferentes tipos y grados de evidencia del diluvio, o ninguna evidencia en absoluto de un sitio a otro. Además, las inundaciones localizadas del río Éufrates, por ejemplo, en otros momentos de la historia explican ampliamente los sedimentos encontrados en otros niveles. Quizás incluso más revelador que el estudio de los depósitos de inundación es el testimonio de la historia reconstruida para el siglo 24 a.C. Términos y frases como anarquía, destrucción, edades oscuras
Rupturas en la continuidad y reducciones importantes de la población siguen apareciendo para este periodo de tiempo, el tiempo del diluvio bíblico. La ruptura entre el imperio antiguo egipcio y el ascenso del imperio medio es un ejemplo de ello, al igual que el periodo anterior a la tercera dinastía de la antigua Ur en el sur de Mesopotamia, Sumeria. El periodo entre la cultura de bronce temprano y la cultura del bronce medio en Palestina habla del mismo tipo de interrupción. La civilización sufre un eclipse, la historia se vuelve brumosa e indefinida, la alfabetización casi desaparece, resume la arqueóloga Kathleen Kenyon. ¿Qué evidencia más clara podríamos necesitar para la interrupción cataclísmica que describe la Biblia? Finalmente, debemos tener en cuenta que las antiguas historias del diluvio se encuentran en amplias áreas del globo, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, India, China, Tíbet, Cachemira, Polinesia, Grecia y Australia. Casi todas las razas tienen una tradición de una gran catástrofe muy similar en detalle al relato del Génesis. La epopeya sumeria de Gilgamesh, una antigua historia del diluvio en una serie de tablillas de arcilla de la biblioteca del rey Asurbanipal de Nínive, es una de las más conocidas. Dado que todas las razas descienden de los hijos de Noé, no debería sorprender que transmitieran la misma historia a sus hijos. Otros descubrimientos importantes que lo corroboran pueden mencionarse brevemente. Muchos críticos se habían burlado de la afirmación de que José se había afeitado antes de ser presentado al faraón. Génesis 41:14. Afirmaron que la navaja no se conoció en Egipto hasta muchos siglos después. Pero, como de costumbre, la arqueología descubrió pruebas de lo contrario, demostrando que las navajas de afeitar eran conocidas en Egipto mucho antes de la época de José, el siglo XII a.C. Se han encontrado navajas de afeitar de oro macizo y cobre en tumbas egipcias que datan del cuarto milenio antes de Cristo. Hubo un tiempo en que los 39 reyes del antiguo Israel y Judá, durante el periodo de la monarquía dividida, solo se conocían por los libros bíblicos de Reyes y Crónicas. Algunos críticos volvieron a acusar de invención. Pero luego surgió un gran número de registros cuneiformes de las bibliotecas excavadas de numerosos reyes asirios, mencionando a muchos de los reyes de Israel y Judá, incluidos Onri, Acab, Jehú, Menahem, Oseas, Peca, Ezequías, Joacás, Joram y Josafat. Una vez más, se demostró que el registro bíblico era correcto. El relato bíblico de la destrucción de los primogénitos egipcios en la noche antes del Éxodo es bien conocido incluso para el estudiante casual de la Biblia. Las Escrituras declaran: «Y aconteció que medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que estaba sentado en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en el calabozo». Éxodo 12:29. La arqueología ha revelado que Tutmosis IV, sucesor de Amenhotep II, faraón del Éxodo, no era el primogénito de Amenhotep, ni el heredero aparente. Más bien, sucedió en el trono después de la muerte de su hermano mayor, tal como lo requiere el relato bíblico. La destrucción de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, Génesis 18 y 19, por fuego y azufre, también es un relato bien conocido. La arqueología ha descubierto los restos de estas ciudades sumergidas bajo la parte sureste del Mar Muerto. También se han encontrado evidencias de un abrupto cese de la población en las ciudades, tal como lo exige la Biblia. La piedra moabita causó una verdadera sensación cuando fue descubierta en 1868. Una estela de basalto erigida por Mesa, rey de Moab, alrededor del año 830 a.C., conmemora sus guerras contra Omri, rey de Israel, Segunda de Reyes 1:3. Como fue escrito desde el punto de vista de Moab, naturalmente hay algunas variaciones entre él y el relato bíblico. Sin embargo, proporciona evidencia extrabíblica sólida de la veracidad del libro de Reyes. La campaña de Senaquerib de Asiria contra Judá se registra en Segunda de Reyes 18, 19 y Segunda de Crónicas 32. El relato bíblico dice que sitió Jerusalén, pero regresó sin tomar la ciudad después de que su ejército fue destruido milagrosamente.
El propio relato de Sennacherib sobre la invasión se ha encontrado en un prisma de arcilla. Aunque se jacta de muchas otras victorias, no afirma haber capturado Jerusalén. De nuevo, la Biblia ha sido confirmada. Literalmente, decenas de descubrimientos adicionales de la arqueología podrían citarse como corroboración de la historia de la Biblia. Los ejemplos de ilustración arqueológica del Antiguo Testamento aumentan continuamente a medida que se hacen nuevos descubrimientos. Las afirmaciones de los críticos incrédulos han sido completamente desmentidas. La arqueología ha confirmado abundantemente la historia de la Biblia muchas veces. El mensaje claro es que podemos confiar en el registro de la Biblia. Es consistentemente histórico en cada detalle. La Biblia desafía a los críticos incrédulos que quieren demostrar que es falsa. Muchos lo han intentado desesperadamente, pero no lo han conseguido. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Juan 10:35. La Biblia no es la obra de un hombre falible, no es un libro de fábulas antiguas, es verdaderamente la palabra infalible de Dios. Tu palabra es verdad, declaró Jesús en Juan 17:17. La arqueología ha prestado su voz en apoyo de este hecho irrefutable.